¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya tenemos a los finalistas de esta Champions League, de esta edición de la Champions. En Múnich se van a enfrentar el Inter con el PSG. En algún caso yo diría que por lo que veníamos comentando en el canal, se dio la lógica en el caso del PSG, porque el Arsenal volvió a demostrar este problema que ha tenido muchas veces de carácter, esta situación de no manejar en las finales su mejor versión. También vamos a comentar algunas otras cuestiones o varias cuestiones tácticas, pero sí hay que decir que el Inter pasó por los pelos por esto frente al Barcelona, porque fueron dos partidos inolvidables, dos partidos que creo que hay que agradecerle al fútbol como deporte por lo que es, porque cuando se llega a jugar de esa manera, yo creo que es insuperable. No hay ningún deporte que se le pueda acercar al fútbol cuando ofrece tamaño espectáculo como el que ofreció en esta serie total, yo diría, global, porque fueron 90 minutos primero en Barcelona, después 120 minutos en Milán, realmente espectaculares, de lo mejor de la historia de la Champions. Muchos dicen el mejor partido de la historia, el último en Milán. Yo no podría decir que es el mejor, porque casi siempre se caen vicios con esto de decir el mejor en la actualidad y se olvida uno de varios partidos del pasado. No quiero caer en eso, sí digo que muy probablemente esté entre los 10 mejores partidos de la historia de esta competición, lo cual es muchísimo decir, con algunas actuaciones brillantes. Yo creo que de los dos partidos, el del Inter y Barcelona, en las dos series, me parece que superó ampliamente la de Inter-Barcelona, Barcelona-Inter, a la de PSG-Arsenal o Arsenal-PSG. Muy superior, y lo cual no habla mal del Arsenal-PSG, porque me parece que fue una serie de muy buen nivel, pero la otra fue insuperable. La otra encontró a dos equipos en un punto altísimo, altísimo, y yo creo que termina siendo también justo. Dije lo del PSG, que creo que hubo una superioridad, yo creo bastante clara. El PSG sufrió poco en toda la serie, la tuvo más o menos siempre a merced. ¿Por qué? Porque ganó en Londres y porque en el segundo partido, que llevaba ventaja, y jugaba de local y con su público, terminó marcando un gol en el primer tiempo, con lo cual obligaba al Arsenal a marcar dos de visitante y ya se le hizo muy cuesta arriba al equipo inglés. En cambio, el otro partido que tuvo alternativas hasta el último segundo, hasta el punto que el gol del Inter, el gol de Acerbi, fue concretado en el minuto 93 de los 95, es decir, cuando faltaban 2 minutos más del descuento que había dado el árbitro Marciniak, el polaco Marciniak, que también dio lugar a tantas polémicas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir ordenando este comentario. En principio vamos a comenzar por el partido, para mí el mejor de los dos en nivel, que fue el de Inter con Barcelona, que termina con la victoria del Inter, como dije, sobre la hora, empatando el partido que lo tenía perdido, después de irlo ganando con comodidad, hay que decirlo también, y después en el alargue creo que sí marcó la diferencia. Creo que en el alargue el Barcelona estaba un poco vendido por el tema físico y por los cambios que había hecho obligado Hansi Flick, porque ya había muchos jugadores que no tenían piernas, y el Barcelona, y creo yo que esta es una de las claves de esta serie, me parece que la clave estuvo en el plantel y no en el equipo. ¿Por qué digo esto? Porque el plantel, cuando uno tiene como el Inter un plantel numeroso con jugadores que se acercan al nivel de los titulares con los suplentes, puede entonces hacer recambios, puede hacer cambios durante el partido, puede rotar jugadores, y entonces eso no merma el rendimiento del equipo en el total. El Barcelona tiene un problema con esto, tiene mucha gente en la cantera que es muy valorable, quizá incluso más valorable que el Inter, si uno lo piensa, pero a la hora de la verdad, los chicos, siempre se dijo, esta es una frase, pero bueno, veo que se puede volver a aplicar, los chicos ganan partidos, los grandes ganan campeonatos, ¿no? Y en este caso es un poco así. Faltó esa madurez, faltó esa cuestión de tener más partidos en el lomo, probablemente para manejar ese final, que el Barcelona, después de haber remontado un 2-0 o un 2-3, en un escenario tan difícil, a tal punto que el Inter va invicto en todo el año, en el Giuseppe Meazza, eso es muy difícil de conseguir. Bueno, el Barcelona le había remontado de 2-0 a 2-3 y sobre la hora se duerme, yo creo, un poco Martín, el lateral, y también Araujo, por supuesto, en la marca de Acerbi, que siendo un marcador central y grandote, es muy raro que de 9 pueda marcar ese tipo de goles. No es el primer partido de este año, de esta temporada, de estos últimos tiempos de las Copas Europeas en el que uno ve esto, ¿no? En un partido de Manchester United hace poco también pasó con un marcador central, lo mismo, que ha marcado un gol. Bueno, en este caso pasó otra vez con Acerbi, que marca un gol como 9, siendo marcador central, y en este caso es un gol fundamental, porque el Inter lo tenía prácticamente perdido, era casi el último cartucho que se jugaba,
y creo que ahí hubo errores del Barcelona por no cerrar el partido. No quiero caer en el vicio, que se cae muchas veces con esto de cerrar los partidos en el sentido de defenderse todo el partido. No estoy diciendo eso, ¿eh? Por favor, que quede claro. Lo que estoy diciendo es que si el árbitro da 5 minutos de descuento y estás en minuto 3 de los 5, tenés que tener un recaudo mayor. O sea, la concentración la tenés que tener por completo, no te podés distraer en esa clase de jugadas, y yo creo que sí hubo un poco de distracción de dos jugadores que precisamente no son titulares en el Barcelona hoy. Araujo todavía no volvió en su esplendor después de aquellas grandes temporadas que tuvo, hasta la grave lesión que lo dejó prácticamente fuera toda una temporada entera, o casi. Y ahora cuando volvió no está dando la seguridad que daba antes, pero es normal. Hay una adaptación al juego, hay una cantidad de partidos que hay que jugar hasta estar en perfecto estado. Y yo creo que Araujo todavía, no es que no lo sea, pero todavía no es aquel jugador de antes. Entonces, esas garantías que no da Araujo con un Martín, que es un muy buen jugador, que hizo asistencias, que participó muy bien del juego ofensivo, pero que se durmió en esa jugada, me parece que es clave para mostrar la diferencia de planteles, ¿no? No es lo mismo si vos tenés a Zielinski, si tenés a Fratesi, si tenés a Arnautovic, y si tenés a tantos jugadores más que pueden entrar, ni hablar los laterales, Darmian, Carlos Augusto, todos los jugadores que estoy mencionando son suplentes en el Inter. Son suplentes y pueden jugar tranquilamente de titulares. Entonces, esa es la gran diferencia hoy con un Barcelona que tenía además lesionados de todo el año a Bernal, a Casado, que Lewandowski prácticamente jugó. Yo creo que entró para ver si cazaba alguna, pero fundamentalmente para ayudar en la defensa en los últimos minutos por su altura. Es decir, que es un Lewandowski que entró por algo raro, porque no estaba en condiciones casi de jugar. Bueno, todo eso hace que haya una gran diferencia. Incluso, es más, les digo, Taremi pudo haber jugado por Lautaro Martínez, que estaba realmente mal, y jugó porque es Lautaro Martínez, nada más. Y que no solamente jugó, sino que marcó el primer gol y le hicieron el penal. Penal que también quiero empezar a hablar de esto. Son penales que, lógicamente, si Cubarsí tocó el botín antes que la pelota, entiendo que eso puede ir al VAR minuciosamente y cobrarse. Ya el VAR en esta Champions se metió con el doble penal, o la doble pierna, por decirlo así, doble toque, mejor dicho todavía, de Julián Álvarez contra el Real Madrid en la definición por penales en el Metropolitano. Ahora cobra este penal que a mí me parece absolutamente minucioso, porque Cubarsí arrastra pie y pelota, pero va a la pelota y la toca. Con lo cual es un penal totalmente interpretable, subjetivo. Y se cobró a favor del Inter, ¿no? Muy subjetivo, por eso se queja todo Barcelona. Después hubo otra jugada que todo Barcelona reclamó penal y para mí fue afuera del área por poquito, y lo hizo inclusive el gesto, Marcial que hizo así, como diciendo por esto, le explicó al jugador de Barcelona que fue tiro libre, fue afuera del área, y se vio que fue afuera del área. Para mí bien cobrado, bien anulado como penal y dado tiro libre, que era lo que correspondía. Pero el de Cubarsí es absolutamente subjetivo, interpretable. Y estos son los problemas con que se va encontrando el fútbol al alto nivel, ¿no? Cuando empezamos con estas cosas de trazar una línea, la línea de puntos, que si el centímetro, deja de ser un poco fútbol para ser un poco matemáticas o geometría. A mí eso no me termina de convencer, ¿no? Pero bueno, el Barcelona creo yo, que no puede quejarse de Marciniak como causa única de su derrota. Cuando un equipo sufre, como sufrió el Barcelona, 7 goles en 2 partidos, 7 goles en 2 partidos, y casi diría que 7 y medio, porque en el partido de ida le anulan un gol al Inter, también porque el jugador tenía la uña crecida de pie. Si se hubiera cortado la uña, probablemente no estaba fuera de juego. Entonces, si eso pasó y el Barcelona casi le meten 8 en 2 partidos, estamos hablando de que recibió casi 4 por partido. Entonces es muy difícil aspirar a una final de Champions en esa situación. Y menos si no podés mantener un 2-3 de visitante en los 5 minutos de descuento cuando ya van 3 en juego, de esos 5. Entonces, creo que me parece a mí, que el Barcelona va por buen camino. Este es un equipo muy joven que con esto seguro que aprendió y que seguramente puede ganar una Champions en las próximas 2 temporadas o 3, porque tiene equipo para hacerlo, porque tiene un jugador magistral como Pedri, que me llama poderosamente la atención, que siendo tan joven maneje tan bien los ritmos de partido, no falle un solo pase, porque no falla un solo pase nunca, y me parece increíble. Lo que veo en Pedri, que mejoró mucho en la parte física, en las piernas por ejemplo, pero que al minuto 70 no da más. Entonces ahí hay que sacarlo como le pasó en este partido otra vez en Meazza,
que Hansi Flick lo tuvo que sacar porque realmente no aguantaba. De ahí poco Fermín pasó a ser el creativo de Barcelona. Pero me parece que le pasa eso, a De Jong, que más veterano, le pasa también, que se cansa mucho, pero que también levantó muchísimo nivel respecto de cómo comenzó la temporada. Y otro jugador que, bueno, lo dejo aparte porque me parece que ya los elogios, siempre habrá más para hacer porque es muy joven, pero me parece que Lamine Yamal es incluso el mayor candidato, creo, a ganar el Balón de Oro sin ser el Barcelona finalista. Mira lo que les digo. Normalmente se asocia el Balón de Oro con los títulos, y este caso el Barcelona, que no ganará un título europeo, pero me da la sensación de que Lamine Yamal va a ser el más votado. Va a ser el más votado porque es un jugador brillante, porque es un jugador desequilibrante, porque no le aguanta a nadie la marca. Terminó el partido, los jugadores del Inter corrían a cambiarle la camiseta, a felicitarlo. Realmente imposible. Lo que pasó con Lamine Yamal en este partido es que se encontró con un increíble Sommer. Arquero que a mí me encanta, el suizo es un grandísimo arquero. Muchos decían que era el mejor partido de la historia de Sommer, de la carrera de Sommer. No sé si es así, porque yo recuerdo, a lo mejor muchos de ustedes se acuerdan, de aquella actuación en la Eurocopa del 21, no esta última, sino del 21, en aquel partido que Suiza eliminó a la Francia campeona del mundo, ¿no? Que fue tremendo partido. Bueno, en aquel partido Sommer también lo vi atajar de una manera increíble y creo recordar algunos partidos más de grandes actuaciones de Sommer. Es decir, que no sé si fue el mejor, pero sí que creo que esta vez fue brillante y que fue determinante para pararle tiros a Lamine Yamal. A su vez creo que Lamine Yamal podría todavía mejorar un poquito más ese remate de rosca, porque eso dio lugar a que tuviera el ángulo para sacar la Sommer, pero me parece que son cosas absolutamente practicables de entrenamiento, pero que rápidamente Yamal va a tener todavía chances de angular más sus remates, pero es un jugador espectacular, desequilibrante, que es increíble lo que sabe, es increíble lo que genera las defensas rivales, y es increíble la creatividad que tiene. Le está quedando chica la punta derecha, en cualquier momento va a ir hacia el medio, porque es un jugador total, no es un jugador para estacionarse en un lugar, y eso, otra vez mismo, no estoy comparándolo con Messi, pero sí que me hace acordar a los inicios de Messi. Messi también jugaba en ese lugar cuando comenzó, porque no había lugar para jugar en otro lado, porque estaba Eto'o y estaba Henry, entonces Messi debía jugar ahí, pero con el paso del tiempo se notaba claramente que esa tendencia a ir hacia el medio, de que cuando desbordaba, pero normalmente se iba más hacia el medio, y yo creo que Yamal está para mucho más que para jugar de extremo derecho. Pero ahí de extremo derecho ya es absolutamente inabordable, y le costó en los dos partidos muchísimo Di Marco. En los dos partidos, fíjense que tuvo que entrar Carlos Augusto, porque no podía Di Marco con él, y Carlos Augusto menos pudo con él, no pudo nadie con él, pero Sommer sacó todas las pelotas, todo lo que tenía que sacar. Así que bueno, el Barcelona termina lamentablemente para un equipo que ofrece tanto espectáculo, que hay que agradecerle como espectador, porque realmente es un equipo que se brinda para el espectáculo, que tiene la pelota y la usa bien, la usa con criterio, marca cantidad de goles, hizo más de 150 ya en la temporada, que es una cifra bestial, descomunal, con un Rafinha que alcanzó a Cristiano Ronaldo en una temporada en goles en la Champions y asistencia. Rafinha tiene una estadística en esta Champions que en todos los partidos tuvo incidencia en algún gol, lo cual es increíble eso, increíble. Pero bueno, Rafinha un año espectacular, también candidato al Balón de Oro, creo yo, pero me parece que por lo espectacular Lamine lo supera. Yo creo que Lamine Yamal lo supera. Pero bueno, el Barcelona, como decía, se queda fuera de la final porque el Barcelona se topó con un Inter, además, por eso decíamos que era una final anticipada, con un Inter que viene como consecuencia de un trabajo espectacular de Simone Inzaghi. Un trabajo que lleva varias temporadas con el Inter al más alto nivel y que perdió una Champions en 2023 muy cerquita de empatarle al Manchester City. De hecho, en la última jugada se pierde el gol del empate, un gol de Rodri en Estambul. Pero este Inter llega, como decía, en 3 temporadas por segunda vez a una final. Y creo que este Inter está ahora sí a punto caramelo. Está a punto de ganar la Champions porque tiene todo esto que señalaba antes, ¿no? Equipo compacto, equipo muy bien trabajado tácticamente, equipo equilibrado, equipo con carácter. Ese carácter que sacó a Chervi en esa última jugada que lo convierte en el héroe de esta serie, con recambio suficiente en todas las líneas, con jugadores determinantes como Thuram o Lautaro arriba, que son de una potencia tremenda y que hacen goles casi siempre cuando es necesario, con recambio de los laterales en los volantes, con una línea de 5 volantes que es medio insoportable, con un gran Barrela, con un muy buen Çalhanoğlu por su precisión en los remates, con un buen Mkhitaryan.
Me parece que tiene con un gran Bastoni atrás, no me quiero olvidar, porque no era de Sommer, pero Bastoni también tuvo una serie espectacular, un jugador importantísimo ya en la selección italiana. Entonces creo que el Inter llega a punto caramelo, es el momento cúlmine, creo que se convierte en el mayor candidato para mí para ganar esta Champions. Y qué cosa, ahora yendo hacia el otro partido, que quiero señalar también, ¿no? Estoy pensando en las curiosidades de la historia. Este partido final se va a jugar en Múnich, entre el Inter y el PSG, un equipo italiano y un equipo francés en Alemania. En 2006, el Mundial 2006, Italia fue campeona en Alemania jugando la final contra Francia. O sea, otra vez italianos y franceses en Alemania jugando una final, ¿no? Qué cosa increíble. Bueno, la casualidad del fútbol y otra vez que, creo yo, los italianos son favoritos para esta final. Pero vamos a ir también a hablar del otro partido. Porque el otro partido fue muy interesante y como les decía, no se puede comparar con el Inter-Barcelona porque ese ya fue un partido histórico, descomunal. Pero me parece que el otro partido fue muy interesante también. Lo que pasó en el otro partido que atenta contra el partido en sí es que como el PSG había ganado en Londres, eso ya le daba un porcentaje mayor de posibilidades sobre el Arsenal. Un Arsenal que tenía que salir en París a dar vuelta la tortilla, el resultado. Eso no era fácil y aún así hay que decir que este Arsenal que se queda con las manos vacías en la temporada, ni Liga, ni FA Cup, ni Champions, bueno, es un poco así, aunque peleó todas, pero se quedó fuera de todas. Este Arsenal hizo un muy buen primer tiempo, yo diría los primeros 25 minutos de excelente factura, dominando y encerrando el PSG en su campo con un Mikel Arteta, que fue jugador del PSG y conoce muy bien lo que es Francia, y que conoce muy bien a Luis Enrique, por otra parte, además, ¿no? Al técnico, el muy buen técnico, para mí el mejor trabajo que hizo en su carrera, mejor que en la selección, mejor que en el Barça 2015. Este Luis Enrique hizo el mejor trabajo de su carrera en el PSG, logrando amalgamar un equipo que no tiene las estrellas de antes. Qué cosa rara también para decir, ¿no? Sin Mbappé, el PSG llega a la final de Champions, ¿no? Eso es un tema también para analizar. Mbappé se va al Real Madrid y resulta que el PSG va a la final sin Mbappé, ¿no? Bueno, todo un tema, pero bueno, más allá de eso, como decía, Luis Enrique consigue amalgamar las líneas, armar un 4-3-3 muy fuerte, con jugadores que se destacan todos, potenció a la mayoría de los jugadores. Un jugador que destacó mucho y que en España no sé por qué no se lo valora tanto y no está en la carpeta casi ningún grande, que es Fabián Ruiz, que es un jugador que a mí me gusta muchísimo, ya me gustaba el Napoli. Fabián Ruiz es un gran creador, además acompañado por un gran Vitinha que falló un penal, bueno, se lo atajó David Raya, que es un muy buen arquero, pero un gran Vitinha que tiene una gran precisión, tiene un muy buen manejo de pelota y un equipo tranquilo, sereno, que sabe lo que juega, con una línea de 4 tradicional, con Hakimi, que realmente es un gran lateral por un lado y Nuno Méndez por el otro, con un Marquinhos imperial en la defensa, que hace goles de cabeza también, y con un aditamento en este partido frente al Arsenal que fue que no participó su mejor jugador para mí, digamos, de toda la temporada, otro candidato al Balón de Oro, que seguramente si el PSG gana la Champions lo va a ganar, o probablemente lo pueda ganar, que es Ousmane Dembélé. Antes señalaba que el PSG podía ir a una final sin Mbappé. Hay que recordar que el Barcelona, hace algunos años cuando llegó Dembélé, le habían dicho que había dos chances, o contratar a Dembélé o a Mbappé. Y el Barcelona determinó que era más ADN Barça Dembélé, algo que sorprendía y hace poco uno podía decir qué barbaridad, cómo se equivocaron, ¿no? Entre Dembélé y Mbappé optaron por Dembélé. Bueno, hoy eso se podía poner en duda, ¿no? Con este Dembélé que marcó más de 30 goles en la temporada, que juega de 9, que no juega de extremo derecho como antes en el Barça o en el Dortmund, y que no estuvo de salida, digamos, en el partido, y Luis Enrique, como no estaba bien físicamente, optó por un gran Doué, que es un joven de muchísimo futuro, muy prometedor, junto con Barcolá, arriba, ¿no? Y por supuesto Kvaratskhelia, de apellido georgiano, el georgiano de apellido tan difícil, y que es un grandísimo jugador y que salió campeón con el Napoli de Serie A. Bueno, el aporte de Kvaratskhelia en esta temporada ha sido brutal, desde enero cuando llegó, ¿no? Bueno, con esos tres delanteros y con Dembélé en el banco, fue asediado este PSG por un Arsenal muy bueno, con un gran Rice, con la vuelta de Thomas Partey, pero el Arsenal, yo creo que hay que ser justo, le faltó durante meses el 9. El Arsenal se quedó sin Havertz lesionado, sin Gabriel Jesús, no sé por qué el técnico no considera mucho a Sterling, y entonces pone a Merino ahí arriba, que Merino es un volante muy alto, fuerte, alto, que no es 9.
es tan bueno que puede adaptarse a cualquier situación, pero Merino no es 9. Entonces ahí tiene un problema el Arsenal, que sin embargo siempre del medio para arriba tiene muy buen juego. Odegaard mejoró mucho en este partido y encerró al PSG, que no podía salir de ahí hasta que, claro, después de 3 o 4 paradas espectaculares. Antes hablé de Sommer, hay que hablar de Donnarumma. Donnarumma tan criticado por aquel fallo frente al Real Madrid, muchos se acordarán en aquel partido del Bernabéu, cuando el PSG lo tenía casi cocinado y quedó eliminado, cuando todavía estaba Benzema. Bueno, en aquel partido que falló Donnarumma, mucha agua corrió bajo el puente. Hoy Donnarumma es absoluta seguridad en el PSG, un grandísimo arquero que empezó muy joven en el arco, debutó muy jovencito en el Milan. Bueno, este Donnarumma ahora parece totalmente consolidado y fue fundamental en los primeros 20 diría, para tapar remates de Rice, remates de Odegaard, tremendos remates. Sacó prácticamente todo, más algunas que perdió por muy poquito también el Arsenal, que se fue al lado del palo. Pero después, pasado ese chaparrón, digamos, de dominio del Arsenal, en el primer contragolpe llegó el primer gol del partido para el PSG, y ahí me parece que, no digo que se terminó el partido, pero casi. ¿Por qué? Porque el Arsenal tenía que marcar 2 goles para empatar de visitante contra un equipo ya muy armado, y que además después se puso 2-0, con lo cual se complicó. Y es más, pudo haberse puesto en más ventaja si Raya no le atajaba el penal a Vitinha. Entonces, después vino el descuento de Saka y hubo un momento como de zozobra en el que pudo haber empatado el Arsenal, pero la sensación siempre fue que el PSG fue un poco más. Entonces, creo que está bien, que es justo, y entonces vamos a tener una gran final en Múnich entre el Inter y el PSG. Creo que para todos es un aprendizaje, para el Barcelona creo que sigue en carrera para ganar una Champions en el futuro. Arsenal creo que también necesita un poquito más de refuerzo, me parece que tiene que trabajar más lo mental. Me parece que es un equipo que tiene el problema de que a veces no parece del todo convencido de que puede, o que se cae al primer golpe que recibe. Y el Barcelona, eso sí que lo había aprendido. El Barcelona anteriormente también se caía el primer golpe, hoy ya no se cae. Hoy ha remontado cantidad de partidos en la temporada. Esta vez lo había conseguido otra vez en Meazza, con un desbalance, porque un mal primer tiempo, con un Olmo inexplicable en el primer tiempo, que sin embargo yo mismo tuiteé que tenía que salir, y después, al contrario, me tapó la boca porque el segundo tiempo fue espectacular, además de marcar un gol, ¿no? Pero Olmo jugó mal primer tiempo y un gran segundo tiempo, pero creo que el Barcelona tiene que aprender la lección de no tener tanto desbalance, estar más concentrado en la marca, y por supuesto los partidos también ayudan. Cuanto más partidos se juegan, uno más experiencia tiene. El Arsenal me parece que es un tema más mental. Y después hay que decir que entre el Inter y el PSG uno va a perder. Y no porque pierda deja de ser un gran equipo, porque los dos son grandes equipos. Sí creo que me parece que llega con un poquito más de punto de maduración el Inter, pero bueno, son partidos y hay que ver qué pasa en Múnich. Pero tenemos una gran definición de Champions. Las 2 semifinales fueron grandes partidos que demuestran que el fútbol sigue vivo, y menos mal que eso pasa. Hay que agradecer al fútbol por todo esto que nos dieron estos equipos, así que esperemos que la final sea acorde a lo que hemos visto. Espero que les haya gustado este video. Les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.